hermanos, ninguna de las clases, sino que podamos pues estar ahí pendientes, hermano, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a ir realizando durante todo el tiempo que el Eterno nos permita impartir la materia. Bueno. El nombre de la asignatura, vamos a dar las generalidades, hermano, vamos a dar las generalidades porque es muy importante que usted las conozca, es muy importante que usted conozca las generalidades y que la vamos a ir viendo. El nombre de la asignatura pues se llama Historia de la Iglesia, así se llama la materia, Historia de la Iglesia. Usted ya se encuentra en el ciclo académico número 3. Estamos en el ciclo número 3, año 2026. Y pues vamos a tener una duración de 20 semanas. Eso va a durar total la materia, 20 semanas. Y los días que se van a impartir pues son los días martes a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y la facilitadora pues nuestra hermana Nancy Rosana Whitney. Ella es la que va a ser su maestra encargada. Como les decía al principio, pues solamente la estamos cubriendo el día de hoy porque todavía ella se encuentra de vacación. Ok. Perfecto. Seguimos. La descripción de la asignatura, ¿de qué tratan? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, se va a analizar los acontecimientos y cómo la fe cristiana ha vivido y ha transmitido a lo largo de los tiempos el mensaje de Cristo. Vamos a ver cómo durante todo, desde la fundación, hermano, desde allá, desde Pentecostés, cómo se fue transmitiendo el mensaje de Cristo hasta la actualidad. Los objetivos generales de la materia, bueno, proporcionar una percepción integral de la historia, las enseñanzas y las promesas de Dios hacia su pueblo. Vamos a ver la percepción, hermano. Vamos a ver un panorama general, las enseñanzas, las promesas de Dios para con su pueblo. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la materia? Bueno, estudiar y comprender la historia de la iglesia y su relación con Dios a través de los relatos y eventos descritos en la materia. Vamos a ver, hermano, cómo Dios se mezcló con su pueblo y cómo cada evento que vamos a ir viendo, hermano, más que todo desde el libro de los Hechos, hizo un avance para que nosotros tuviésemos hoy libertad de culto y pudiésemos tener un ejemplar de la palabra y todo lo que estos hombres tuvieron que pagar, hermano. La verdad que esta es una materia muy bonita donde nos va a hacer reflexionar el valor de esos hombres, el valor de esas mujeres y el valor, hermano, que usted y yo tenemos hoy en esta tarde de poder tener una clase tranquila, de poder tener un ejemplar de nuestras Biblias sin que nosotros paguemos con nuestras vidas como lo hicieron estos hombres y mujeres de Dios. Aparte también, hermanos, vamos a analizar y aplicar los principios morales y éticos. Ojo con esto, los principios morales y éticos presentados en los mandamientos y leyes dadas por Dios en su palabra. Acuérdese que una de las cosas que siempre ha motivado a nuestra hermana Nancy Willa son los principios bíblicos. Hoy vamos a estar viendo no solo los principios bíblicos, sino también principios morales y éticos con respecto a los mandamientos de Dios, cómo en la actualidad todavía podemos ocuparlos, cómo en la actualidad todavía la ética, la moral pueden estar basadas en los mandamientos dados por el Eterno. La metodología de trabajo, bueno, usted ya la conoce. El método será el expositivo combinado con la participación personal, con la ayuda de material didáctico tales como el folleto guía que usted tiene, las diapositivas y pues todo lo que van a estar viendo. Por cierto, en esta materia van a ocupar mucho lo que son videos. Por cierto, van a ver una película. También me estoy adelantando a todo lo que la hermana Nancy les va a estar enseñando por ahí. Y principalmente ver toda la historia, hermano, todo lo que es la historia de la iglesia. Aparte de eso, va a haber lectura dirigida de las referencias bibliográficas, algunos libros que se van a dejar o algún material específico que más adelante nuestra hermana Nancy Whitla se los va a ir compartiendo. Además, siempre vamos a trabajar con lo que son las preguntas y respuestas para analizar y discutir temas importantes. Esto siempre al finalizar la clase, hermano, siempre vamos a dar el espacio para que se puedan hacer las preguntas y respuestas. La evaluación, esto es muy
pero muy importante, hermano, muy, pero muy importante. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? La asistencia juega un papel muy importante. La asistencia juega un papel vital, juega un papel importante dentro de la materia. Tanto la asistencia como actividades exaula, que se van a estar dejando bastantes este año, bastante en esta materia, van a hacer el ponderaje para llegar al 40%. Con respecto a la asistencia, hermano, pasado 10 minutos, no se va a dejar ingresar a nadie a menos que tenga un previo aviso, permiso, que haya pedido permiso con previo aviso. De lo contrario, no se va a dejar entrar a nadie. Lo decíamos ayer en la capilla. Pastor, vamos quizás la gente se va a molestar. Pues tiene que aprender disciplina. Pastor, pero yo estoy en el trabajo. Pues comuníquese con el preceptor, o en este caso con nuestra hermana Nancy Whitler, y dígale, hermana, yo voy a llegar 5 minutos tarde, o voy a ingresar 5 minutos tarde por el trabajo, porque voy en el tráfico, por un montón de cuestiones, hermano, que las hemos visto y que usted ha sido testigo de que siempre se les ha dado el permiso de que puedan ingresar. ¿Por qué estamos haciendo esto, hermano? Porque queremos formar en ustedes disciplina y carácter. Disciplina y carácter. No es porque no los queramos, no es porque nos queramos volver más estrictos, no, siempre lo hemos sido, hermano. Lo que pasa es que queremos fomentar en ustedes la disciplina y el carácter. Lastimosamente, hermano, es algo que está arraigado en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, la impuntualidad. La impuntualidad. Entonces, queremos erradicar eso en nuestro seminario, queremos erradicar la impuntualidad, queremos erradicar, hermano, la poca importancia a la palabra de Dios, y por eso le vamos a ayudar a usted de la manera de exigiéndole, ayudándole a que sea puntual, ayudándole a que sea comprometido con las cosas de Dios. La asistencia y la puntualidad, perdón, la asistencia y las actividades exaula, es decir, los videos que les va a dejar, la bibliografía, los cuestionarios que ella les va a ir dejando, todo esto le va a sumar un 40%. Y los exámenes siempre los vamos a tener vía Google Form y van a valer el 60%. Es decir, que combinarlo usted va a poder llegar al 100%. Recuérdese que la nota mínima sigue siendo 7, nunca vamos a bajarlo, quizá al contrario algún día lo vamos a subir, pero nunca le vamos a bajar. Entonces la nota mínima siempre sigue siendo 7. Usted puede sacarse 10 en el examen, pero si usted no asistió a las clases, obviamente, y lo decíamos el día de ayer, con 3 inasistencias no va a tener derecho al examen. No lo va a poder hacer. No es porque no seamos malos, porque seamos incomprensibles, no, porque queremos sacar un buen producto del seminario. Cuando hablo producto, hermano, me refiero a buenos estudiantes. A eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer bien las cosas, hermano. Entonces, queremos ayudarle y queremos manejarlo siempre y tener esa excelencia académica, la cual nos ha caracterizado desde el principio. Así de que si usted asiste a sus clases, si usted entrega sus tareas y completa sus exámenes, pues no va a tener ningún problema con respecto a las notas, a menos de que usted no haya estudiado y salga mal. De lo contrario, pues acá siempre va a tener una buena nota. El reglamento del estudiante, esto es algo que hemos implementado, hermano. ¿Por qué? Porque queremos la mejoría. Queremos llegar a la excelencia académica y no vamos a llegar si no existe una dirección. Y para que existe una dirección debe de haber un reglamento. En todos los lugares hay un reglamento, hermano. En todos los lugares tienen un reglamento. Si no vea, hasta conducir un vehículo, hay un reglamento de tránsito, el cual nos dice las cosas que sí podemos y no podemos hacer. También el seminario tiene su reglamento. ¿En qué consiste el reglamento? Bueno, se lo leo. Usted lo tiene ahí en su material, hermano. Esto por eso se lo pusimos ahí en su material, para que usted también lo tenga y lo pueda recordar. Porque muchas veces se nos olvida, hermano, o lo leemos solo una vez, pero si está en el material lo vamos a poder recordar de qué se trata este reglamento, hermano. Este reglamento. Recuérdense que lo que no se escribe no se hace. Lo que no se evalúa no se mejora. Entonces queremos estar mejorando continuo y por eso hemos tenido a bien implementar el reglamento del estudiante. Número 1, la puntualidad es indispensable para la formación y el aprendizaje. El alumno debe estar listo y conectado 5 minutos antes de iniciar la clase. Por eso siempre se va a enviar el link faltando 10 minutos, hermano. Faltando 10 minutos, 6, 8 minutos por ahí, para que cabal a las 6:25 usted se conecte para arrancar
puntual la clase a las 6:30. Por eso si usted vio a las 6:30 cortamos la alabanza, pusimos la intro y comenzamos la clase. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas bien. Vamos a arrancar a las 7:30 y vamos a finalizar 8 de la noche. 8 de la noche. Pastor, quedaron preguntas pendientes. Se hacen para la siguiente semana o por privado. Pero vamos a tratar de respetar el tiempo de todos. Por eso es muy importante también, hermano, la participación y que, pues, si no se logró completar las preguntas, se va a hacer en la siguiente clase. Debe de tener la cámara encendida durante toda la clase, porque algunos solo la prenden al principio y a media clase la apaga. No lo haga, hermano, no lo haga, no lo haga. Mantenga su cámara encendida y el micrófono apagado. Por favor, verifique siempre que su micrófono esté apagado. Cuando usted ingresa a la clase, verifique que su micrófono esté apagado para que no haya interrupción en todo el ambiente, También, como una sugerencia importante, el espacio donde usted va a recibir la clase, que sea iluminado y que sea alejado de distracciones. No puede recibir la clase viendo la televisión. No puede recibir la clase cocinando, hermano. No puede recibir la clase cenando. No va a recibirla de la manera que hay que hacerlo. Entonces, queremos evitar que usted tenga distracciones alrededor y que trate de estar en el lugar más apartado posible, donde pueda tener su espacio digno para poder recibir la clase tal cual como usted se la merece. Por último, de no cumplir con las normas mencionadas anteriores, se tomará como inasistencia a la clase. Si usted reincide y reincide con respecto a no encender la cámara, a mantener una fotografía, pues ahí el preceptor le va a poner inasistencia. Por más que usted, pero yo ahí estuve, sí, pero inasistencia, a menos que usted lo reporte como lo han hecho a veces mis hermanas. Vea, mire, pastor, voy manejando, voy a apagar la cámara. Yo le digo, hermana, apáguelo, no se preocupe. Preferimos eso a que vaya a tener un accidente de tránsito, hermano. Dios nos guarde y nos cuide de eso. Entonces, o pastor, mire, estoy en mi trabajo, pero voy a estar con mis audífonos y voy a estar recibiendo la clase. Amén, no hay ningún problema, hermano. Pero de lo contrario, si usted está en su casa, mantenga la cámara encendida. Pastor, es que me da pena que me miren. Nadie lo está viendo, hermano. Nadie lo está, todo el mundo está viendo lo que ponemos en la diapositiva. Entonces, ¿por qué exigen la cámara encendida? Por bien de ustedes. Si usted está con la cámara encendida, va a tener menos distractores. Si usted está con la cámara encendida, no va a poder estar hablando con su comadre, vea, y recibiendo la clase. No lo va a hacer. Va a estar directamente enfocada en la clase. Si usted tiene la cámara encendida, no va a poder estar viendo la novela y viendo la clase. No, tiene que estar exclusivamente en este periodo de tiempo dedicado al 100% a la clase. A la clase. Ok. Entonces, como dicen por ahí un dicho, soldado avisado no muere en batalla. Ahí está el reglamento, hermano. Ya usted ya lo conoce y usted también tiene una copia del reglamento en su material. Ahí está también, hermano, el reglamento en su material para que usted pueda leerlo pues las veces que usted quiera. El cronograma de clase ya está establecido, hermano. Ya está establecido. Aquí usted ya sabe la fecha de los exámenes. Usted ya sabe cuándo le corresponde el primer examen, cuándo le toca el segundo, el tercero y el cuarto examen. Ya sabe cuándo le toca qué clase, hasta dónde van a llegar. Todo eso, hermano. Todo eso usted lo va a manejar. Ahí está el cronograma de clases, agendado, calendarizado. Me hacían una pregunta. Pastor, vamos a tener, yo estoy en mi trabajo, el trabajo de driver. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vaya, imagínense en el caso, ahí está, nuestro hermano nos lo notifica. No hay ningún problema, hermano. Ningún problema. Me hacían una pregunta. Pastor, ¿vamos a tener clase en Semana Santa? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el día martes todavía no comienza muchas veces lo fuerte dentro de la iglesia. Y aparte que solo son 20 semanas, no le queríamos restar una, hermano. Son 19 semanas y vamos a salir con todo lo que hay que ver. No hay. Entonces, lunes y martes sí va a haber clase. Nuevo ingreso va a tener clase lunes. Ustedes, antiguo ingreso 2025, van a tener clase martes. De miércoles en adelante sí ya no vamos a tener clase porque empiezan lo fuerte en las iglesias, en sus actividades. Yo sé que ustedes también tienen sus actividades
en esa semana de vacación, así de que en esa semana no va a haber clase de miércoles en adelante. Es decir, como ustedes llevan conmigo la materia Vida del Mesías, ese día no vamos a tener clase, la Semana Santa. ¿Por qué? Porque también nuestro grupo de oración vamos a tener la celebración de Pesaj, la celebración de la Semana del Mesías, lo que vivimos el año pasado, que explicamos el juicio injusto, la muerte del Mesías desde una perspectiva médica. Entonces, todo eso lo manejamos nosotros en Semana Santa. Por eso no vamos a tener clase a partir del día miércoles. Ok, avanzamos. Introducción, entramos ya en materia, hermano. Al estudiar la historia de la iglesia, aprendemos que el cristianismo no es nuevo. Esto no es nuevo. Podemos apreciar la expansión de la iglesia en el mundo. Vemos cómo Dios ha trabajado en la historia. Podemos reconocer que, a pesar de los errores humanos, Dios ha cumplido sus propósitos para su iglesia. En un mundo donde semana a semana surgen nuevos grupos religiosos, sectas extravagantes, es cada vez más difícil para la verdadera iglesia cristiana que predican y creen en la Biblia mantener una identidad que los separa del resto de las falsas iglesias pseudo-cristianas. Hermano, le voy a hablar acá de nuestro país. Y los hermanos de acá, El Salvador, no me dejan mentir. Las iglesias parecen pupuserías, hermano. Hay en todos lados. A veces en la misma cuadra hay 3 iglesias. En la misma cuadra, hermano. No le estoy mintiendo ni lo estoy exagerando. Acá donde yo vivo es una colonia. Los bloques son bastante pequeños. Aquí a mi derecha hay una iglesia. Aquí atrás tengo otra. Enfrente tengo otra. En la esquina hay una y allá abajo hay otra. Solo le estoy hablando en una cuadra. En una cuadra. Ni siquiera el pasaje completo, hermano. En una cuadra. Y usted les va a preguntar, todos tienen la verdad. Todos. Porque ninguna iglesia dice, no, hermano, quizás estamos. No, todos dicen, nosotros tenemos la verdad. Entonces, surgen nuevas sectas. Y no estoy diciendo que todas son sectas, no, le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, es de mantener una identidad que no se pare de todos los demás. Y usted ve que aparecen sectas a diario, hermano. Y siempre hay un movimiento nuevo. Para los que ya tenemos un poquito de años, se van a acordar de los Creciendo en Gracia, que se tatuaron, ¿vea? Que primero dijo que era el anticristo, después que era Cristo, y ahí que era no sé quién, y por último terminó diciendo que era la esposa de Cristo. No sé, que salieron con sus locuras. Acá en nuestro país tatuaron hasta niños, hermano. Hasta niños tatuaron. Y se fueron allá a la plaza central a quebrar imágenes, a hacer un destrozos, relajo increíble. Y fue un movimiento. Yo no sé si usted se acuerda también, hermano, y no sé si llegaron a su colonia la secta Moon, hace un par de años. Una secta que venía de China que cazaban a la gente hasta con perros. Y no le estoy mintiendo y no lo estoy exagerando. La secta Moon, ahí andaban un montón de chinitos, hermano. Y como a latinoamericanos rápido se lo duermen, hermano. Usted ve otra gente de otro país, usted le cree porque es de otro país. Y ahí andaba, y la salvación ellos la daban por medio de casarse. Y si no tenía con quién casarse, lo casaban hasta con un perro. Y no le estoy bromeando ni exagerando cuando le digo que lo casaban hasta con un chucho. Chucho es perro, hermano, para los que están fuera de las fronteras patrias. Y así, hermano. Ahí aparecen, y los que se mantienen, vea, los testigos de Jehová, aparecen por ahí los mormones. Entonces, hay un montón de religiones, un montón de sectas que todos dicen tener la verdad. Y la iglesia católica que se adjudica, ¿va? Que dice, no, nosotros somos la única iglesia que instituyó Cristo. Somos la única iglesia que tiene la verdad. Hermano, la verdad se llama Cristo. Punto. Punto. Esa es la verdad. No, que mi iglesia es la verdadera. No, que la mía. No, hermano, la verdad es Cristo. Así es sencillo. Así es sencillo. Y si usted se va al diccionario, la palabra religión, ¿qué es la palabra religión? Es un montón de conceptos inventados por el hombre
para tratar de acercarse a Dios. Son normas o reglas inventadas por el hombre para tratar de acercarse a Dios. Ese es el concepto de religión. Y por eso usted ve que hay un montón de religión a nivel mundial. De todo. Aquí hay a escoger, hermano. Y todos tienen la verdad. Todos le dicen que son la verdadera, hermano. Todos le dicen que son la verdadera. Pero vamos a ver a la luz de la palabra. Como le repito y se lo dije hace un momento, la verdad es Cristo. Ok. Ya ni siquiera ni el simple título de cristianos dice mucho. Hoy todas las iglesias son cristianas. Hermano, hasta los brujos son hermanos. Y usted ve, vamos a ir donde el hermano fulano, va. Donde el hermanito, donde la hermanita Chentía, donde el hermanito, y no le estoy mintiendo cuando digo el hermanito Chentía, hermano, era una bruja de Izalco. Allá estaba la señora. Cristianos dice mucho porque se encuentran toda clase de iglesias cristianas que portan el nombre, no solamente equivalente, sino que en prejuicio de lo que realmente son. Algunos no saben ni qué son, hermano, pero ellos dicen iglesia cristiana. Y como les repito, acá en nuestro país no hay regulación de las iglesias. Cualquiera gente en su casa quita la sala, pone 4 sillas y ya hizo una iglesia. Y ya es iglesia. ¿Está mal? No. El problema es que enseñan. El problema es realmente se le puede llamar a iglesia. Y le voy a decir algo, hermano. La palabra iglesia no existe. O sea, no es una palabra religiosa. No es una palabra religiosa y que la vamos a ver más adelante. Y la verdadera iglesia somos usted y yo, no las 4 paredes que hacen una infraestructura. Esa es una infraestructura. La iglesia verdadera de Cristo somos usted y yo. La historia de la iglesia generalmente abarca 3 grandes periodos. Ojo con este dato. Taylor maneja en su material. La iglesia abarca 3 grandes periodos. ¿Cuáles son estos 3 grandes periodos? Bueno, veámoslo. El periodo del Imperio Romano. Esto está en su material, ahí usted lo tiene en su material. El periodo del Imperio Romano se caracteriza por el tiempo de las persecuciones, los mártires, los padres de la iglesia, las controversias y la cristianización del Imperio Romano. El Imperio Romano ingresó, hermano, y empezó muy sutil a agarrar todo el paganismo y cristianizarlo. Todas las fiestas, hermano, que la Iglesia Católica tiene en la actualidad tienen un trasfondo pagano. Todas. San Valentín. Y que eso no es comercial, hermano. Eso es una fiesta pagana, una fiesta, perdón, religiosa de la Iglesia Católica. El Día de la Cruz. El Día de las Vírgenes. Que hay vírgenes por todos lados. La Virgen de Fátima, la Virgen de no sé quién, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Tránsito, la Virgen del Carmen. De todo, hermano. De todo. Aquí a escoger. Y hasta Navidad. Agarraron una tradición pagana y la cristianizaron, hermano. Por más que quieran disfrazar de que no, que celebramos a Cristo, es pagano, punto. Es pagano. No lo vamos a cambiar, no lo vamos a negar de dónde viene. Pero no nos vamos a meter en ese rollo, hermano. Si usted quiere poner el árbol, eso es harina de otro costal. La Edad Media, esa es la siguiente etapa, el siguiente periodo, la Edad Media, se caracteriza por el surgimiento del periodo del papado, donde ya aparecen los papas, donde aparece la Santa Inquisición, que fue el destrozo más grande, hermano, que ha hecho la Iglesia Católica y que quiso borrarlo de la historia. ¿Sabía usted que el Papa, si mal no recuerdo, Juan Pablo II, solicitó que borraran de la historia la Santa Inquisición, que lo borraran de los libros, que lo borraran porque era un momento oscuro de la historia? No, momento oscuro de la historia. Es la iglesia que asesinó a millones de personas por la religión. ¿Sabe que se han dado más guerras por las religiones que por otras causas?
La religión, hermano, la religión divide. Si es que la religión es un invento de los hombres. La Santa Inquisición, yo pero no soy religioso. Cuando me preguntan, ¿usted qué religión es? De ninguna. Yo no soy religioso. Tengo fe, soy creyente en Cristo, muy diferente. Ahora religión no tengo. La Santa Inquisición, luego viene el movimiento monástico, donde aparecen, hermanos, los monjes y todo lo que empezaron a surgir. Aparece Ignacio de Loyola, aparece el movimiento G12, que ya lo vamos a ver todo eso. Y también, por último, pues en la Edad Media aparece el islamismo. Surge los musulmanes y surgen las cruzadas, que fue querer regresar nuevamente Jerusalén al cristianismo, porque se habían apoderado de ellos los musulmanes, que hasta la fecha, hermano, manejan Jerusalén. Por eso usted ve que allá está la mezquita, la cúpula de la roca, usted lo ve, está en Jerusalén, hermano, y eso es intocable. Eso es intocable. No pueden mover la cúpula, vaya a moverla, estalla la Tercera Guerra Mundial. Eso va a desaparecer hasta que aparezca el anticristo y vuelva a ponerse el templo ahí. De lo contrario, no hay cambio. Y por último, el periodo moderno. El periodo moderno. ¿En qué consiste el periodo moderno? Bueno, se caracteriza por la reforma protestante. Ojo con este dato, hermano, ya lo van a ir viendo más adelante. La iglesia tradicional, la iglesia católica, hermano. ¿Qué nos dice a nosotros? Los protestantes. Nosotros no somos protestantes, hermano. No somos protestantes. Y hay gente que lo dice solo porque lo escucha, hermano. Una vez una persona dijo, es que los protestantes. Yo le pregunto, mire, ¿qué es un protestante? Es que protesta. Pues sí, pero ¿y qué? ¿Qué protesta? Yo no sé, me dijo. Obviamente, yo sé que no sabía. Entonces, nosotros no somos protestantes, hermano. Y la gente se pone, ¿verdad? Iglesia cristiana evangélica protestante. No somos protestantes, hermano. Al menos con conocimiento histórico no somos protestantes. Ya lo vamos a ir viendo. El crecimiento de la iglesia protestante, la circulación amplia de la Biblia, cosa que no existía antes, hermano. La gente no tenía libertad de culto, no tenía libertad de acceso a la Biblia. Libertad decreciente de los gobiernos civiles, el poder eclesiástico y sacerdotal, que tomaron un poder increíble, hermano. Ya vamos a ver el feudalismo también. Bueno, ya no lo van a ver conmigo, lo van a ver con la hermana Will. El feudalismo, hermano, donde la iglesia se vendió tanto a los señores que el clero hizo destrozos. El clero hizo cosas increíbles. Aparecen también las misiones mundiales, donde ya se fue proliferando el evangelio por todo el mundo, la reforma social y la fraternidad creciente. Esos son los tres periodos en los cuales se divide la historia de la iglesia. El periodo romano, la Edad Media y el periodo moderno. Si quiere, por ahí le pone pregunta de examen, porque esta de ley yo sé que le viene. Yo sé que le ley bien. La historia de la iglesia se divide en tres etapas: el periodo del Imperio Romano, la Edad Media y el periodo moderno. El periodo moderno. Y cada periodo tiene su fecha de inicio y su fecha de finalización con un evento específico. Por ejemplo, la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta, descubrimiento de América, todo eso lo vamos a ir viendo, hermano. Y sigo diciendo, lo vamos a ir viendo, lo van a ver con la hermana Nancy Whitler. Ok, para los que van ingresando, hermano, solo hoy la estoy cubriendo porque ella está de vacación todavía. El próximo martes ya se incorpora con ustedes. Ok, arrancamos, hermano. La iglesia apostólica. La iglesia apostólica. Del año 30 al 100 después de Cristo. Para el judaísmo, ojo con esto, para el judaísmo solo existían dos lugares especiales para el culto al Eterno, no había más. Uno de ellos era el tabernáculo de Moisés, que fue el que ya vimos, que estudiamos, y el otro era el templo. Hermanos, ¿quién construyó el primer templo? Vamos a ver que alguien que me lo diga por ahí. Salomón. Es correcto, él fue.
Bueno, a él se le otorga, ¿verdad? Obviamente él no lo hizo, lo dirigió. Después de que el Eterno le dice a Moisés que construyan el tabernáculo y cumple su periodo de tiempo, luego le dice a David, mira David, vas a construir un templo, pero cuando lo ve muy lleno de sangre sus manos, le dice, no David, demasiada gente ha asesinado, tu hijo va a construir el templo. Y aparece Salomón y construye una belleza de templo. Entonces, para el hebreo, para el judío, solo existían dos lugares especiales para el culto al Eterno. El tabernáculo de Moisés y el templo. No más. No más, hermano. No más, no. Por eso ellos no entienden, no logran comprender, hermano, la iglesia. Porque para ellos no existe otro lugar de adoración que no sea el tabernáculo de Moisés y el templo. Ellos están sin templo hoy. Ellos no tienen templo, hermano, no tienen un lugar donde ir a adorar al Eterno. Por eso lo hacen en el Muro de los Lamentos, por eso se reúnen en las sinagogas, porque ellos no tienen un templo donde ir a adorar. La palabra eclesía, su significado es llamados fuera, una asamblea o una congregación, pero no en el significado religioso. No tiene nada que ver, hermano, no tiene nada que ver en sí originalmente la palabra eclesia. Luego fue adoptada. Ojo con esto, fue adoptada en el Nuevo Testamento para referirse a una comunidad de creyentes en Cristo, que al principio se les conocía como el movimiento del Nazareno. Así se le conocía históricamente, hermano. El movimiento del Nazareno. No conocía como iglesia. Cristo no fundó iglesia, hermano. Si usted ve, Cristo no vino a fundar iglesias. ¿Dónde presentó él su adoración al Eterno? En el templo. Al octavo día fue circuncidado. Fue presentado en el templo. A los 12 años iba a adorar al templo. Celebró las fiestas. Estaba enseñando en el templo. Nunca, hermano, fue una iglesia. Jamás. Cristo no fundó iglesias. Cristo no enseñó en iglesias. Ninguna. Y aquella parte que dice Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, eso es otro rollo que lo van a ver más adelante. Entonces, la palabra eclesía es una palabra común, corriente, no tiene nada que ver con lo religioso, y es una congregación, una asamblea, podía ser cualquier otra cosa, hermano. Pero ya en el contexto bíblico se ocupa para una comunidad de creyentes en Cristo. En el contexto secular, es decir, en la iglesia, en la Grecia clásica, también se refiere a la asamblea popular o una asamblea de pueblo. Acá en nuestro país, en la época de la guerra, los que tienen más de 40 años se van a acordar, existían los cabildos abiertos, donde se reunía la gente, donde hacían los meetings y todo. Eso es una asamblea. No tiene nada que ver con lo religioso. La asamblea de Dios. No tiene nada que ver, hermano. Entonces, esa reunión de personas, esa aglomeración se le conocía como eclesía. Un grupo apartado, llamados fuera. Y no está hablando de religión, hermano, ni de pecado. No, está hablando de separados. O sea, si formaban un grupo de adoradores de otra cosa. O estaba una asamblea de música. Estaba una asamblea de pintura. Estaban apartados de todo lo demás, dedicados a eso. Así fue como surgió y después se adoptó en el Nuevo Testamento la palabra eclesia para un grupo de creyentes en Cristo. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. La iglesia fue fundada bajo el Imperio Romano, siendo Tiberio César el gobernante. Subráyelo, escríbalo, póngale ahí, si quiere,
marcador o algo. La iglesia fue fundada bajo el Imperio Romano, siendo Tiberio César el gobernante. Pregunta examen. Se celebraba la fiesta de Pentecostés, que eso es en griego. En hebreo, ¿cuál era la fiesta que se estaba celebrando, hermano? Lo vimos en la fiesta del Eterno. Exacto. No. Las primicias. No. Ya me los poncha. Y lo acabamos de ver, no mal, hermano. Dios mío. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés en hebreo, hermano? Shavuot. Shavuot. Shavuot, la fiesta de las semanas. La fiesta de la semana. Dios mío, hermano, hay que darle una repasadita a las fiestas del Eterno. Recuérdese que este es de por vida, hermano. Manejar las fiestas del Eterno es de por vida, porque le va a servir para siempre. Entonces, se estaba celebrando la fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana. No les pregunto cuándo se celebra, porque me lo puedo quebrar otra vez, hermano. Desde a partir de cuándo, cuántos días se celebraba. Va, ok. Se estaba celebrando esta fiesta. Ojo, era una fiesta judía. ¿Cómo se llamaba la fiesta judía? Shavuot. Los 50 días eran, pastor. Exactamente, 50 días después de la Pascua. 50 días después de que se presentaba la ofrenda. Ok. Ojo con este dato. ¿Por qué mezclan entonces la palabra Pentecostés y lo espiritualizan? Pentecostés no tiene nada que ver con lo espiritual. Pentecostés fue el nombre que le dieron los griegos a esa fiesta. Y Pentecostés significa quincuagésimo. Al traducirlo al español, Pentecostés significa quincuagésimo o 50 días. O sea que si mi iglesia a la que yo voy dice iglesia Pentecostés, dice iglesia de 50 días. Se lo estoy poniendo en la gramática griega. No con afán de dañar a nadie. Yo, como le digo, ni sé ni en qué iglesia se congrega usted, ni le voy a preguntar, ni cómo se llama su iglesia. No. Pero es mi deber enseñarle, hermano, el original de la palabra. Pentecostés no tiene nada que ver con lo espiritual. Fue el nombre que le pusieron los griegos a esa fiesta. Fue el nombre que le pusieron a la traducción. Ah, la fiesta de los 50 días. La fiesta de Pentecostés. Ok. En la fiesta de Shavuot, que ese era el original, en la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, estaban reunidos como 120 personas y fue derramado el Espíritu Santo. Y con la predicación de Pedro hubo 3,000 conversiones. Ahí va la explicación abajo. Shavuot o Pentecostés, que fue el nombre que le pusieron los griegos, era una fiesta anual de los judíos. Era celebrada 50 días después de Bicurín. Y ahí estaba la respuesta, hermano, no habían leído. Mira. Ahí está la respuesta. Levítico 23:16. El Espíritu Santo permitió a los apóstoles hablar otros idiomas. Hermano, se lo digo con mucho respeto y no con afán de dañar a nadie. No fueron jerigonzas.
No fueron jerigonzas. En Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y la gente hablaba en lengua. Mentira. Hablaba idiomas. ¿Cómo se lo compruebo? Vamos a la palabra de Dios, a la que no miente. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 4 y versículo 33. Y usted se va a preguntar en esta noche, hermano, entonces no existe el don de lenguas. ¿Cómo no? Sí existe. Pero en este momento, en el derramamiento del Espíritu Santo, no fue jerigonzas lo que hablaron, fue un idioma. Es como que usted va, por ejemplo, hermano, alguien de los que está aquí sabe hablar alemán. ¿Nadie? Va. ¿Alguien de los que está aquí sabe hablar francés? Nada. Yo no sé hablar francés, hermano. Solo lo mastico cuando me lo como, pero no lo sé hablar. Ok. Nadie habla alemán, nadie habla francés. ¿Qué fue el milagro que ocurrió en ese evento? Había gente de otros países y los apóstoles recibieron la facultad de hablar en diferentes idiomas. Es como que ahorita estuviéramos nosotros acá reunidos, se derrame el Espíritu Santo, hay hermanos de otros países que hubieran japoneses, alemanes, franceses, italianos, y usted de repente empieza a ver que el hermano Carlos Castillo empieza a hablar en chino, que la hermana Miriam empieza a hablar en alemán, que la hermana Candita empieza a hablar en italiano, que la hermana Lupita empieza a hablar en inglés. Ese fue el milagro. No empezaron a decir cosas que no tienen sentido. No, fue idioma. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 4. Vea lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La gente aquí se confunde porque dice lengua. Ok. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba que hablasen? El Espíritu. Ok. ¿Qué hablaban? Lenguas. Traducción original, idiomas. Vámonos al versículo 33. Vea lo que dice. Hechos 2, 33. El 33. Desde el 33 comienza, hermano, la disertación, pero quiero explicarles algo. Vamos a ver. Vea lo que dice el versículo 7. Hechos 2, 7. No, ya sé lo que pasó. Vea lo que dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno, en nuestra lengua que hemos nacido? ¿Entendía la gente lo que ellos estaban hablando? Sí. ¿En qué idioma estaban hablando? En el lenguaje natal de ellos. ¿Cuáles eran? Bueno, veamos. Versículo 9. Ahí dice, hermano, ¿cuáles eran los idiomas? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Estaban hablando cosas que no entendían, ¿no? ¿Cuál fue el milagro entonces? Que el Espíritu Santo les hizo hablar en idiomas. Amado hermano, pregunto, ¿queda claro ese punto? ¿O hay alguna duda, pregunta o consulta? No me quiero adelantar si no ha quedado claro bien esa parte. No tenga pena de preguntar, hermano. Vuelvo y repito. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Con respecto a qué sucedió en Pentecostés. Ya vimos que Pentecostés no tiene nada que ver con espiritual, que es una palabra griega que significa 50 días. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Dado que comenzó en la ciudad de Jerusalén, se limitó a esa ciudad y a sus alrededores en los primeros años de su historia. ¿Cuáles fueron los efectos de la venida del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia? Literal A, les iluminó las mentes. Copien eso, por favor. Les iluminó las mentes. Los efectos de la venida del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia. Literal A, les iluminó las mentes. Literal B, les dio poder para testificar. Y literal C, el Espíritu Santo moró permanente en ellos. Esos fueron los efectos, hermano, cosas que no se daban. Número 1, recibieron iluminación. ¿Podían ellos hablar en otros idiomas? No, la mayoría era galileos, hermano. Usted sabe que a los galileos los tenían de menos porque no eran personas muy cultas. Les dieron, ¿y estos cómo es que saben tanto? Eso fue lo primero. Segundo, les dio poder para testificar. Ojo, aquí está este versículo que también es clave, que muchas veces se predica mal. Hechos 1:8, vaya conmigo, por favor. Hechos 1:8. Para que entendamos un texto, lo hemos explicado varias veces, hay que conocer su contexto. Yo no puedo sacar un versículo esporádico y hacer doctrina. Eso es herejía. Yo debo de estudiar el versículo y ver su contexto general de qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo. Claro, yo puedo meterle una manada de elefantes aquí y cabe, pero ¿qué es lo que el texto de verdad quería decir? Ojo, esto no es forzar la Biblia, sino que es qué dice la Biblia, qué realmente quería decir el autor. Ok, veamos. Verso 8, versículo muy mal ocupado. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir poder ¿para qué? Ahí dice la respuesta. Me serán testigos. El poder del Espíritu Santo que ellos recibieron no era fuego. No. 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 Era el poder del Espíritu Santo. Hago una línea acá y si usted la traspasa, le va a agarrar feo. No. Era poder
Ay, hermano. No quiero meterme mucho porque no quiero herir susceptibilidades, pero es necesario que enseñarlo. Hermano, les dio poder para que escupa a la gente, para que vomite, para que... No. 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 Punto. Hermano, es que Dios ha puesto un poder en mi mano y que yo solo toco. Hermano, yo delimito una línea aquí porque Dios ha dado poder, hermano. No. Porque la palabra dice que vamos a recibir poder. Yo tengo la unción, ¿ve? Como que fuera rayos láser. No. No, hermano. Eso no es así. Pastor, ¿duda del poder de Dios? No, claro que no. Claro que no. Pero no actúa de esa forma. Ah, pero es que Dios actúa como Él quiere. Sí, es correcto. Actúa como Él quiere, pero no de esa forma. ¿Y usted cómo lo sabe? Se lo estoy demostrando bíblicamente. Está hablando del poder de testificar. Aquí lo dice. Y van a recibir poder para ser testigos. Y cuando está hablando un testigo, hermano, es alguien que tiene el derecho y hasta cierto punto la obligación de morir por la verdad. De morir por la verdad. Hermano, si ni siquiera nos levantamos a orar en la madrugada, ¿usted cree que vamos a morir por la verdad? Si nos cuestan las vigilias, hermano, usted está cabeceando. Bueno, no, sí, claro, es correcto. Ese es el poder de testificar. Eso, hermano, ese es un poder que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es un poder tremendo? El ganar almas. El pregonar el evangelio. Eso es poder. Ese es poder de Dios. No que nos ha dado rayos láser. La gente cae. No. Pastor, no cree en eso. ¿Cómo no? Pero es que es diferente. Ok. Vean. Y luego dice que el Espíritu Santo, luego dice que el Espíritu Santo moró permanente en ellos. Antes el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Si usted ve, dice, y el Espíritu descendía sobre fulano, y luego se iba. Ah, y el Espíritu descendía sobre Sansón y era cuando obtenía fuerza. El Espíritu descendía sobre David, el Espíritu descendía, sí, pero nunca hizo una morada especial. Hasta que fue derramado. Ahí sí ya hizo una morada permanente. Características de la iglesia de Pentecostés o la iglesia de Shavuot o la iglesia naciente. Bueno, era una iglesia espiritual. ¿Por qué? Tenían mucha fe y seguridad en lo que su maestro les había encomendado. En lo que su maestro, no es en lo que su maestro les había encomendado. Ellos estaban en una convicción plena de lo que su Señor les había dicho. Era una iglesia universal, por cuanto todo ser humano de cualquier procedencia puede ser hijo de Dios formando parte de la iglesia. No importa, hermano, la raza, no importa, hermano. Ahí es una iglesia universal. Hechos 2:47, se lo leo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada uno a la iglesia los que habían de ser salvos. Él tenía estipulado. Y la gente que aceptaba se convertía y formaba parte del movimiento del Nazareno. El movimiento del Nazareno, porque le dije que así se llamaba en un inicio. Movimiento del Nazareno.
allá en Antioquía fue cuando por primera vez les llamó cristianos. La traducción original dice nazarenos. Ok. Literal C. Local. Ya que en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana de cada localidad era considerada una iglesia. Empezaron a fundar. Primero, ojo, cuando aparece el apóstol Pablo, él iba a las sinagogas a enseñar. Capacitaba, dejaba a alguien ahí. Si no se podía, bueno, en una casa. Pero principalmente iba ¿a dónde? A las sinagogas a enseñar. Ok. Seguimos, hermano. Y dice acá el que cada localidad era considerada como una iglesia. Sus miembros. Perdón si no lo logra copiar, hermano, no se preocupe. Yo después les paso las diapositivas. Para que usted las pueda ver. Ok, sus miembros. Bueno, en su totalidad eran judíos. Al principio, hermano, eran judíos. Y ninguno pensaba que los gentiles serían admitidos como miembros. En todo caso, ojo con esto, en todo caso suponían que los gentiles primero se tenían que hacer judíos y después cristianos. En general, los miembros de la iglesia de Pentecostés eran, veamos quiénes eran, hebreos o judíos, eran judíos griegos o helenistas, los prosélitos, los devotos o temerosos. Ellos fueron, hermano, los miembros en general de la iglesia de Pentecostés. Hebreos, puros judíos, judíos griegos o helenistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nacieron dentro del judaísmo, pero abrazaron la cultura griega, o eran hijos de padre griego y mamá judía, así. Los prosélitos, que se convierten al judaísmo, y los devotos o los temerosos, los que se hicieron muy creyentes al judaísmo. Porque se tenía la idea al principio, hermano, que para poder ser cristiano, primero tenía que ser judío. Acuérdense que no existía otra religión. Su gobierno, bueno, era administrado por 12 apóstoles, siendo los líderes Pedro, como el portavoz, y Santiago, el hermano de Jesús, que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando vamos a ver el concilio de Jerusalén, ahí vamos a ver todo eso. Y sigo diciendo, vamos a ver, cuando lo vean con su maestra. Ok, su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia apostólica, de la iglesia naciente, del movimiento del Nazareno? Su doctrina era: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Otra de su doctrina era el Mesías resucitado. Ese fue el acto mayor, hermano. Por eso aún el mismo apóstol Pablo decía: si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiera diferencia entre las demás religiones. Este es lo que nos marca la diferencia, que nuestro Mesías resucitó. Otra de sus doctrinas: Jesús va a venir otra vez. Por eso ellos esperaban, y siguen esperando, y seguimos esperando la venida del Mesías. Porque él dijo: me voy, vea. No los dejo solos, les dejo un consolador, pero voy a regresar. Y voy a regresar por ustedes. Ellos creyeron, hermano, que Jesús iba a regresar rápido, un momento. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, dice: luego nosotros, los que habremos quedado, porque él pensaba que él iba a ver el regreso del Mesías. Mas no lo vio.
ya está en la presencia del Eterno. Entonces la doctrina de la iglesia se basaba en Jesús es el Mesías, cosa que el judaísmo no lo creía, porque decían, no, este no puede ser nuestro Mesías. Porque la palabra Mesías, hermano, no es una palabra religiosa. La palabra Mesías era ocupada también dentro del militarismo, y eso ya lo hemos explicado. Hubieron muchos Mesías, no solo Jesús. Un Mesías era un libertador. Era alguien ungido, untado con aceite, esa es la palabra untado, para una orden especial, para una liberación de un pueblo. Eso era un Mesías. Ellos esperaban un Mesías, ¿qué? Libertador. ¿De quién? Del yugo romano. Ese era el Mesías que ellos esperaban, un libertador del yugo romano. Y aparece alguien diciendo que era el Mesías. Y dice, si te pegan una mejilla, pone la otra. Si un soldado te dice que le lleve una, llévale una más. Y la gente dice, este no es el Mesías, hombre. Es el Mesías que nosotros esperamos, un guerrero. Por la palabra Mesías, que es un militar. ¿Cómo son los militares, hermano, de alto rango, los pesados? Yo no sé si alguien aquí ha sido militar, hermano. Y si alguien ha sido militar, ahí me cuenta. Miren, hasta la forma de hablar, hermano, de un militar es muy distinta. Él no le va a decir, hermana, no le va a hablar así, hermano. Si es posible, le pego una pechada para que usted entienda rápido. Así un militar. Un militar no le va a decir en la mañana, caliénteme el agua para bañarme. No, ve, a las 4 de la mañana agarra el guacalazo con todo. Es un tipo fuerte. Es un tipo que es un espectáculo verlo. Eso era un militar. Miren, a mí antes me gustaba mucho ir a ver el desfile de los militares acá en nuestro país. El 15 de septiembre, que todo el mundo sale desfilando. Me gustaba ir a ver el desfile de los militares. Me gustaba ir a ver las tanquetas, todo lo que sacan. Y había un grupo muy especial de los militares que creo que eran los antiterroristas, que se ponían hasta unas cosas así como ramas y cosas así. Era un espectáculo verlo, hermano. Y ahí no iba a ver a ningún pequeño, todos eran pero altos, hermano, y fornidos, cholos, como decimos aquí en nuestro país. Porque era un militar. Miren, en la época de la guerra se puso de moda que todas las mujeres enamoraban de los militares, hermano. Y decían ellas, ¿y de qué enamoras? Del uniforme. El uniforme iban a comer, hermano. Tremendo. ¿Qué enamoras? De las botas que las andan bien lustradas. Miren, porque un militar era un espectáculo, hermano, ¿verdad? Y aparece alguien que les dice, si te pegan, poné la otra. Si te dicen que lleves una mía, llévala a la otra. Si haces esto, ¿qué dijo la gente? No, este no es el Mesías. Por eso no le creían, hermano. Ahora bien, también predicaron acerca de el Mesías resucitado. No se quedó en la tumba. 3 días después resucitó. Eso era lo que marcaba la diferencia. Y tercero, va a venir otra vez. Nos prometió, se fue, pero viene. Esa era la doctrina de la iglesia. Ok, Jesucristo fue reconocido como cabeza de la iglesia. El término Señor indica propiedad, pertenencia y autoridad. La iglesia primitiva fue fundada sobre el señorío o deidad de Cristo. No fue fundada sobre ningún humano. Y el término, cuando dice, vamos a leer esa parte, hermano. Mateo capítulo 16, vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18, un versículo muy mal ocupado por la Iglesia Católica. Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18. Vea lo que dice la palabra. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, eres Petra. Por eso hay que conocer los originales. Aquí está hablando en griego y le dice: tú eres Petra, tú eres Pietro, piedrita pequeña. Ese sos vos, sos una piedra pequeña. Pero sobre esta roca, ahí ocupa la palabra Petra, que es una roca gigante. No le puede decir que es él mismo, porque a él está diciendo: vos sos una piedrecita. Pero sobre esta Petra, o sea, sobre mí mismo, por eso hay que conocer los verbos conjugados en el griego aquí, por eso hay que conocerlo, por eso es bien importante, hermano, este versículo, para que usted lo sepa aplicar y explicar cuando le llegue un católico a decir de eso. Sobre esta roca, sobre él mismo, sobre esa piedra gigante, voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre su enseñanza, sobre su doctrina, sobre su manera de vivir, sobre su señorío, sobre su deidad. Y las puertas del Hades, del lugar de los muertos, no va a prevalecer sobre ella, porque es más fuerte el poder de la iglesia. Ahora, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vaya conmigo, por favor. Corra, que el tiempo no sentí. Cuando ya son las 7:40, hermano. Me asusta que el tiempo pasa demasiado rápido. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vea lo que dice. Porque nadie. Vea lo que dice. ¿Porque qué dice? Porque nadie. Y nadie es nadie. Nadie. Ni denominación, ni iglesia, ni religión. Nadie. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que el que dijo allá el Mesías, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. No existe otra base. La base de la iglesia es el señorío de Cristo. La base de la iglesia es la enseñanza de Cristo. La base de la iglesia es lo que él estableció. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que afuera está, que quieren enseñar como base de la iglesia, es herejía. Si no está en la Biblia, hermano, es mandamiento de hombre, no es doctrina bíblica. Las iglesias pueden tener su reglamento, sí. Pueden tener sus normas, sí, pero que no digan que es de la Biblia. Son normas de ellos. Y por eso lo decíamos ayer en la capilla. Respetamos todas las normas de la iglesia, ni me meto yo en eso. Voy a poner un ejemplo, y el ejemplo que puse ayer. Algunas iglesias en un lado sientan a las mujeres y en el otro lado a los hombres. Eso es norma de la iglesia y muy respetable. ¿Es doctrina bíblica? No. No. ¿Lo manda la Biblia? No. No. Ah, es que se sientan allá a un lado las mujeres y el otro los hombres para que no platiquen y no se distraigan. Ay, hermano, si con quien esté, si usted es platicón, con cualquiera va a agarrar plática, hermano. Mire, hay gente que tiene esa habilidad. Hay gente que con cualquier mundo no lo conoce, el ratito ya está platicando con él. Ya le contó toda la vida, ya le contó que divorció como 7 veces y tal. Ya vamos a tocar el punto, hermano. Usted se sienta a la par de alguien que yo no conozco, hermano. Pasamos la media hora los dos así y no hablamos. A mí me cuesta hablar, fíjese. Le juro, usted aquí me ve chachalaca y todo, platicón. Pero aquí delante de una cámara, enfrente, me cuesta. Tengo que tener mucha confianza. Aunque me conozco que hoy algo loroco, hermano. Entonces, trato de mantenerme. Trato de sosegarme yo solo. Mire, decía la hermana, la mantelina. ¿La Biblia lo ordena? No.
Pastor, si la Biblia dice que la mujer debe de usar mantelina. Cuando lleve la materia teología del Nuevo Testamento, ahí vamos a ver la carta a los Corintios y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. ¿En qué momento, para qué lugar, a qué iglesia y por qué? No es para todos. ¿Está en contra? No, si usted quiere usar mantelina, úsela, hermano, no hay problema. Y si la quiere usar larga hasta arrastrarla, hágalo. Yo no tengo problema con eso, hermano. Yo no tengo, y hay mantelina hasta de colores hoy, azul, roja, verde, morado, porque la roja es poder, la azul es celeste, la celestial, la no sé qué, es que no sé, hasta colores le pusieron ya. Estoy mintiendo. Estoy hablando porque yo aquí me he movido en diferentes iglesias a nivel del país, hermano, y he visto de cosas a cosas. Iglesias donde un hermano empieza a entrar en trance y agarra un lazo y como que al azar vaca, los tira. Y los que cayeron adentro del círculo rojo es porque tienen el poder. Los que les cayó dentro del círculo celeste es porque andan poder celestial. No le estoy mintiendo, hermano. Así lo hacen. Por eso le decía un inicio, no, hombre, sí que sacamos de doctrinas a doctrinas. Pero bueno, vámonos a la clase. La expansión de la iglesia. Aunque el Señor ya les había ordenado que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra, ellos se habían quedado conformes en la iglesia en Jerusalén. Jesús les dijo, vayan. Y ellos dijeron, no, aquí quedemos. Jesús les dijo, no, hombre, miren, Jerusalén, Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron ahí. Y Dios tuvo que hacer algo. Mire, a veces nos ocurren cosas difíciles, pero es para cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál fue lo que tuvo que ocurrir para que se cumpliese el plan de Dios? La expansión del evangelio. La expansión de la iglesia se dio a causa de la persecución. Si no hubiera persecución, el evangelio no se hubiera propagado por todo el mundo, hermano. El pobre Esteban tuvo que pagar el precio. Después de que mataron a Esteban, todo el mundo salió huyendo. Y el evangelio se propagó por todos lados. Hay cosas que le van a llegar a su vida dolorosas, pero porque Dios tiene un plan. Muchos quizás de los que están acá pasaron por una dificultad, pasaron por una prueba e hicieron un pacto con Dios y le dijeron, Señor, yo voy a estudiar teología. Si no hubiesen pasado por esa prueba, no estuviera usted en esta noche aquí estudiando teología, hermano. O dentro del cristianismo, dentro de una iglesia, qué sé yo, o sirviendo. Dios ocupa muchas veces las cosas difíciles para cumplir su propósito. El capítulo 6 y capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles marca el inicio de la expansión de la iglesia. A raíz de la muerte de Esteban se inició la persecución de los creyentes de la iglesia de Jerusalén y muchos fueron esparcidos hacia diferentes lugares como Judea, Samaria, Antioquía, Siria, Damasco, etc. Quiero que se fijen la imagen que hemos puesto, hermano. Ahí es la imagen representativa de Esteban, que fue apedreado. Y usted ve a la derecha a alguien, un hombre, al cual le han puesto ropas a sus pies. Eso tiene un significado. Eso quiere decir que él estaba a favor de esa muerte que se estaba dando. Y que él tomaba el cargo. Él como que él había dado la directriz diciendo, sí, mátenme, apedréenme. Por cierto, la imagen, como le digo, es una imagen representativa. Porque originalmente como los apedreaban era distinto. Era que los metían como en un hoyo, como en una cisterna. Y desde arriba le dejaban ir las pedradas. No, si era cruel. Era cruel. No era así como lo están agarrando de ahí suavecito. No, los metían en un hoyo y desde arriba empezaban a tirar el montón de piedra. Así fue como murió Esteban. Y este hombre, que vamos a ver más adelante, estuvo de acuerdo con la muerte. Saulo de Tarso fue el instrumento relevante en la persecución de esta época. Él fue testigo del ajusticiamiento de Esteban, dando su voto para que él fuera apedreado. Esteban dijo, yo doy el voto para que le toque muerte.
Hechos capítulo 7, versículo 58. Vamos a la palabra, hermano, la que no miente. Hechos capítulo 7, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Él había dado la orden, hermano. Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto. Este era Pablo, hermano, un sanguinario, tipo que disfrutaba matar cristianos. Pero eso fue lo que escogió Dios para cumplir su plan. Luego aparece Felipe en Samaria. Eso después lo copio, hermano. Después lo copio. Me importa más que avancemos. Después lo copio. Felipe evangelizó en Samaria y fue la primera iglesia cristiana fuera de Judea. Quiero que, mire, le voy a pedir de favor de que en esta noche vaya a su Biblia, no ahorita, sino después, y conozca el mapa de Israel. Porque lo tiene que andar en la mente, hermano. Yo quiero que usted ande el mapa de Israel en la mente. Que sepa que en la parte de arriba está el mar de Galilea, luego viene el río Jordán, en la parte de abajo está el mar Muerto, a la derecha está Judá, más abajo está un poquito Jerusalén, por aquí está Jericó, un poquito arribita va a encontrar Samaria, Galilea y toda esa zona. Por aquí va a estar en la parte de Tiberíades. Todo eso quiero que lo ande en la mente, para que cuando yo le diga los mapas, los lugares, usted se ubique en un momento dónde es que estaba. Entonces, ojo con esto. Felipe evangelizó en Samaria y fue la primera iglesia cristiana fuera de Judea. Logró la conversión de muchos. Felipe, un evangelista tremendo, hermano. Tremendo. Llevó el evangelio y gracias a su predicación muchas personas se convirtieron. En una ocasión, ojo con este dato, en una ocasión un ángel del Señor le ordenó que fuera al camino de Jerusalén a Gaza, encontrando a un alto funcionario gentil a quien evangelizó. Luego fue llevado por el Espíritu a Azoto, evangelizando hasta Cesarea, donde moraba, hasta que Pablo pasó por ahí para ir a Jerusalén por última vez antes de ir a Roma. La predicación de Felipe al etíope llevó el evangelio al África. Amado hermano, usted no sabe hasta dónde va a llegar el evangelio por medio de su predicación. Pastor, ¿y usted qué, hermano? ¿Usted cree que yo hace 3 años me imaginaba hasta dónde íbamos a estar? No, le soy sincero. ¿Para qué le voy a mentir? Sí, hermano, Dios me reveló que íbamos a tener un seminario por toda Latinoamérica. Mentira. Yo tenía miedo, hermano. Tenía miedo que no pasáramos de 10, que fuéramos solo los mismos del grupo de oración. Pero como era la orden de Dios, yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar. Y hoy, hermano, tenemos alumnos desde Estados Unidos hasta Argentina. ¿Hasta dónde llega el evangelio? De la misma forma, Dios lo va a usar a usted, hermano. Usted no sabe hasta dónde va a llevar el evangelio. Usted no sabe, hermano. ¿Usted cree que el hermano Sebastián, la hermana Nancy Willa se imaginaban que iban a ser maestros y que iban a estar dándole clases a hermanos de otros países? Creo que nunca se lo habían imaginado. Y si usted tiene, le decía yo, si usted tiene el anhelo en su corazón de la clase, usted no se imagina hasta dónde Dios lo va a llevar, ya sea en este seminario o en otro. Pero es que hacemos a Dios muy chiquito, hermano. Hacemos a Dios tan pequeño que nos imaginamos que solo el lugar donde nosotros andamos ganando almas, no se imagina hasta dónde Dios lo puede llevar. Felipe no se imaginaba que con su mensaje el evangelio iba a llegar al África. La conversión de Saulo. Saulo, el perseguidor de la iglesia, fue sorprendido en su camino a Damasco. La gente dice, iba camino a Damasco y se cayó del caballo. La Biblia no dice que iba en caballo.
No diga eso. Se asume, porque obviamente no iba a ir a pie, se asume, pero no dice que era caballo, no dice que era tampoco que era un dromedario, que era un... No, no dice la Biblia en que iba. Iba camino a Damasco y cayó. Ok. Dice que iba camino a Damasco y por una visión del Señor Jesús, desde entonces se produjo un cambio en su vida. ¿Qué hizo el cambio en la vida de Saulo? El encuentro con Dios. Amado hermano, si usted no ha tenido un cambio radical en su vida, usted no ha tenido un encuentro con Dios. Dejando la pasada manera de vivir. Pastor, y si yo soy cristiano, puedo chupar, puedo fumar. Pues no, no es cristiano, hermano. Que haber un cambio. Y por eso la Biblia habla de santidad progresiva. Nadie es santo de la noche a la mañana. Y si yo le garantizo, levante la mano quien no pecó hoy. Todos hemos pecado, hermano, porque todos aprendemos a Dios con el ver, con el oír y con el hablar a diario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Tratar de vivir un estilo de vida agradable a Dios a diario. Y dejando la pasada manera de vivir. Hermano, si usted me hubiera conocido hace 30 años, no creería. No creería. No creería, hermano. Si yo no podía hablar, si no era con malas palabras, hermano. A los 13 años, hermano, me puse mi primera borrachera. Y no creo que fue poquito, hasta muy duro. A los 13 años. De los 13 a los 17 años, como decía aquel cantante, la vida loca. Y a los 17 años llegó Cristo a mi vida, cambio radical. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo usaba el pelo largo, hermano, yo usaba arito, como que era loco, me vestí. Desde que Cristo llegó a mi vida, jamás en la vida he usado otro corte que no sea este. Nunca volví a usar el pelo largo. Nunca. Las malas palabras las dejamos, la bebida alcohólica la dejamos, todo la salida, todo. Porque hubo un encuentro con Dios. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, hay un cambio. Cristo llegó a la vida del apóstol de Saulo y tuvo un cambio radical. Vean lo que dice. Lo que le trajo la expansión del evangelio hacia los gentiles, siendo hasta esta la obra misionera más grande que haya existido durante la época. Por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá, hermanos. Por el tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Luego vamos a enviar las diapositivas de la clase para que usted pueda copiar lo que no logró copiar